qué pasa en los hogares del día de hoy? Los divorcios, los hogares disfuncionales, los abortos, los hogares sin padre, todo eso radica en un solo y un mismo problema: la ausencia de líderes que tomen la responsabilidad delante de Dios de hacer el trabajo que Él nos ha encomendado a cada uno. Quisiera compartirles unas estadísticas. Las primeras dos estadísticas no son de nuestro país. Lo malo de nuestro país es que no hace estadística para todo. Hay ciertas estadísticas, pero en otros países sí lo hacen. Les comparto unas estadísticas de Estados Unidos con respecto al área eclesiástica o al área de los pastores, ¿no? Dice que cada 24 horas 50 pastores renuncian a su pastorado. Esto quiere decir que al año tenemos 18,000 pastores renunciando a su cargo. Otra estadística es que en los próximos 12 meses 7,000 iglesias van a ser cerradas, versus 4,000 que nuevamente van a ser abiertas, pero siempre eso nos deja un déficit de 3,000 iglesias a nivel de Estados Unidos. ¿Qué decimos de Ecuador? En cambio, en Ecuador hablamos sobre los divorcios que se han incrementado en un 83.45%. De pasar de 13.981 divorcios, hemos llegado ahora a 25.468. Mientras que los matrimonios decayeron en un 22%. 340,000 mujeres en el país son madres solteras y somos el tercer país en embarazo de adolescentes. En Ecuador, hasta febrero, solo los 2 primeros meses del año, ya se habían registrado 17 femicidios. Este mensaje netamente o estas estadísticas no son netamente para desanimarnos o decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con tantas noticias malas que este hermano me está compartiendo? Sino más bien para que todos seamos conscientes que el liderazgo está siendo atacado a todo nivel. Usted me dirá, bueno, tal vez a los pastores, a los líderes, pero también está pasando en los hogares, en nuestras ciudades, en nuestras iglesias, está pasando lo mismo a nivel de liderazgo. Porque todos y cada uno de los que estamos acá, Dios nos ha llamado a estar en un liderazgo. Tanto usted como yo hemos sido llamados de parte de Dios en el lugar donde Él nos ha colocado para estar en un liderazgo. Hay un principio que les quiero compartir, es que todo se levanta o se cae a través del liderazgo. Si usted está en un trabajo y su jefe comienza a hacer malversación de fondos o comienza a gastar todo el dinero que la compañía gana, esa compañía pronto va a desaparecer. ¿Qué pasa en un hogar, en una familia? Si el padre de esa familia comienza a tener situaciones de inmoralidad, problemas y cosas por el estilo, ese hogar también termina cayéndose. Y que se diga en el tema de los líderes pastorales, iglesias, también cuando una iglesia o cuando un pastor, cae en inmoralidad, mal manejo de finanzas, problemas con la iglesia, también esa iglesia termina tristemente desapareciendo. ¿Y por qué está sucediendo todo este tipo de situaciones? Porque lastimosamente hemos bajado mucho el estándar de la calidad de líderes que estamos teniendo y hemos pasado por alto un proceso llamado santificación. Porque la verdad, cada uno de los que venimos a la iglesia de Dios, nosotros venimos con diferentes situaciones en nuestra vida, problemas emocionales, problemas familiares, problemas económicos, y muchos de nosotros llegamos así a la casa del Señor. Pero ¿qué está sucediendo? Que no entramos en ese proceso de comenzar un cambio, y muchos de nosotros nos vamos quedando como que estancados, no crecemos, como algo que mencionaba mi hermano Bernardo la semana pasada, con respecto a que nos quedamos como siendo bebés durante toda nuestra vida como cristianos. Está bien que cuando recién lleguemos a los caminos del Señor, entramos en ese proceso, pero ¿qué pasa con ese cristiano que pasa 1, 2, 3, 4 años y sigue haciendo las mismas inmadureces como que fuera un niño espiritual?
Quisiera que por favor me acompañen en esta mañana a la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios capítulo 3, versos del 1 al 4. Si alguien lo tiene, por favor que lo lea. 1 Corintios 3, versos del 1 al 4. La palabra de nuestro buen Dios aquí nos está dando un ejemplo muy claro que el apóstol Pablo encuentra en una de las iglesias que él había establecido. Porque él no está diciendo que le está hablando a gente secular, no le está hablando a gente simplemente inconversa. Le dice hermanos, amados hermanos. Permítame leerle rapidito la Nueva Traducción Viviente, que me pareció muy clara en lo que dice. Cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, no actúan igual que la gente del mundo. Estaba haciendo una comparación, triste comparación, con la gente que está viviendo afuera sin conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y los está comparando con aquellos ya hermanos, siervos de Dios Altísimo, que están congregados en un lugar, tal vez durante 1, 2 o 3 años, y que aún no les pudo hablar como gente espiritual. Es penoso, pero a la verdad sí me ha tocado hablar con personas que, a pesar de que tienen mucho tiempo en el Evangelio, tristemente no se les puede hablar de ciertos temas porque todavía no los han podido digerir en su espíritu. Simplemente piensan que son una locura. Por ejemplo, perdonar a una persona que le produjo una infidelidad, por ejemplo, en el matrimonio. Eso es un tema muy fuerte. Eso ya no es lechecita, eso ya no es un tema tan sencillo de digerir. Pero netamente es lo que la palabra de nuestro buen Dios está diciendo, que debemos evaluarnos constantemente para ver cómo estamos espiritualmente siendo. Quisiera que me ayuden 2 personitas con 2 versículos que nos va a ayudar a evaluarnos. Primero, la hermana Anabel quisiera que me ayude con Gálatas 5, 22 y 23, y mi hermano Afranio que por favor me ayude con 2 Corintios 3, 18. Gálatas 5, 23 y 2 Corintios 3, 18. Si lo tiene mi hermana, por favor, procede con la lectura. Amén. Gracias, mi hermana. La palabra de Dios dice claramente que el fruto del Espíritu Santo es el resultado de lo que nosotros mostramos hacia las personas de allá afuera, ¿de qué? Del carácter de Cristo que Él forma en nosotros. Tanto el amor, gozo, paz, paciencia y todos y cada uno de estos frutos, eso debería ser el resultado visible en nuestras vidas para que las personas de allá afuera vean la diferencia del cambio que Dios ha provocado en mí. Pero ¿qué pasa cuando esa persona, a pesar de los años en Cristo, aún no muestra ese tipo de cosas? Quisiera que por favor mi hermano proceda con la lectura del 2 Corintios 3, 18. Muchas gracias. Este versículo también es el respaldo de lo que estoy diciendo. Esa muestra, ese resultado del cambio en nuestra vida, mostrando el carácter de Cristo, es lo que dice este verso. Que nosotros dice que somos transformados a su semejanza, más y más. La gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Cuando yo tengo amor hacia los demás, mis celos y mi envidia deben terminar. Cuando tengo gozo, mi entorno o mi circunstancia no determinan mi estado de ánimo. Cuando tengo paz, los problemas laborales o familiares no cambian mi ambiente.
porque Dios dice que la paz que viene de Él sobrepasa mi entendimiento. Es una paz que usted puede percibir en esa persona que usted no tiene sentido, porque usted dice, wow, ¿qué le pasa a esa persona? Acaba de recibir tremenda noticia, que tal vez perdió su trabajo, que tal vez perdió un dinero, le estafaron, le robaron, y yo lo veo tranquilo. Esos frutos que usted muestra a través de su reaccionar ante los problemas o circunstancias es lo que Dios quiere ver en nosotros. Cuando yo tengo benignidad, dice la palabra, hacia otro, mis arranques de ira deben terminar. Asimismo, cuando yo tengo paciencia, yo puedo perdonar a aquellas personas que me han ofendido, aun si yo no tengo la culpa. Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13, uno de los ingredientes del amor es que dice que el amor es paciente. Así que si nosotros deseamos ver el amor de Dios en nuestras vidas, es a través de la paciencia. Hay una mala interpretación tal vez que cuando nosotros decimos que quisiera que Dios nos dé más paciencia para soportar ciertas personitas que por ahí, usted sabe que a veces son difíciles de soportar, pero muchas veces tenemos temor de pedirle a Dios paciencia, porque nos han dicho que si nosotros pedimos paciencia, entonces Dios nos va a venir y nos va a mandar un pocotón de pruebas tan difíciles para hacernos madurar nuestra paciencia. Pero pensando bien ese concepto, al hablar de esa manera de Dios, estamos tergiversándolo. Estamos pensando que Dios es un monstruo que tiene que mandar ciertas situaciones en nuestra vida para forzar que nuestra paciencia sea desarrollada. Pero más bien, a través del amor que viene de Él, es cuando nuestra paciencia se va aumentando. Cuando usted ama a una persona a pesar de lo que es, póngase a pensar en el amor que Dios tiene sobre su vida. ¿Cuánta paciencia de Dios le tiene a usted? ¿Cuántos errores usted comete día a día? ¿Cuántas caídas, cuántos pecados diariamente nosotros estamos cometiendo? Y Él permanece fiel y es paciente para con nosotros. Otro fruto muy importante de resaltar es el dominio propio. Y en este sí que muchas veces somos probados bastantes. Porque entendiendo en verdad lo que significa el dominio propio es pasar a estar bajo el control del Espíritu de Dios. Y eso no es cualquier cosa. Muchas veces pensamos que tiene que ver mucho con nuestra fuerza de voluntad, que tiene que ver con lo que nosotros podemos soportar para tolerar, para no reaccionar, para no explotar en una situación puesta a prueba. Pero el dominio propio va más allá, es dominarse a sí mismo. Hay muchos hombres en la historia que han conquistado naciones, pero no han podido dominarse a sí mismos. Hay muchos hombres exitosos en sus trabajos, en sus empresas, pero no tienen dominio propio, no han podido dominar su hogar, su familia. Algo muy importante que dice en Efesios 5:18 es que debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque sin la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida va a ser muy difícil tener ese dominio propio en nuestras vidas. Y si nos vamos a la palabra de Dios, la falta de dominio propio es uno de los ingredientes que muchas veces les ha faltado a muchos personajes bíblicos. Voy a poner algunos ejemplos. Caín mató a su hermano Abel por envidia, por celo, falta de dominio propio. Esaú cambió su primogenitura simplemente por un plato de lenteja, por un plato de comida, que después de 5 o 6 horas volvía a tener hambre, pero cambió eso que no valía básicamente nada por algo importante, por falta de dominio propio. El mismo Moisés, que no tuvo dominio propio y actuó de manera fuera de la ley de Dios y simplemente no pudo ir a la tierra prometida por no poder controlarse. Otra señal muy importante que refleja la madurez de una persona es que los siervos maduros no le sirven a la gente, sino que le sirven a Dios a través de la gente. Quisiera que me ayuden con un versículo que está en Colosenses 3:23.
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. Ese es un versículo muy utilizado aquí, es un lema netamente de los Ujieres, que en este caso lo hemos apropiado y la mayoría de los ministerios sabemos. Ahora usted póngase a pensar, ¿por qué es que los apóstoles y todos los siervos de Dios, a pesar de ser martirizados, esclavizados, golpeados, maltratados, encarcelados, por qué aún así este tipo de personas siguieron sirviéndole al Señor? ¿Por qué pasa esto? Porque ellos habían aprendido que ellos necesitaban estar siempre complaciendo primero a Dios antes que los hombres. Es triste que cuando nosotros hemos invertido tiempo en una persona, sea esta un familiar, tal vez sea esta en nuestro trabajo hacia nuestro jefe, sea esto en la iglesia mismo hacia otra persona que quería conocer del Señor, usted ha invertido tiempo, y qué pasa en algún momento que esa persona lo decepciona a usted, termina traicionándolo a usted, termina hablando mal de usted, sea a sus hijos, sea a su familia, sea en su trabajo. ¿Usted qué tiene que decir? Ay, ¿para qué me estoy invirtiendo en esta persona? No vale la pena. Yo 2 meses tengo invirtiendo, todos los domingos lo estoy llevando este hermano a la iglesia, y ahora dice que yo lo llevaba por interés. En el caso de mi familia, estoy invirtiendo con esta persona, estoy ayudándole, le estoy dando la mano, le estoy ayudando a conseguir un trabajo, y plum, lo deja botado. No vale la pena invertir tiempo en estas personas. Y así podemos enumerar muchas causas que tristemente podrían decepcionarnos. Pero si nos ponemos a comparar con quien debemos compararnos, que fue nuestro Señor Jesucristo, el cual fue el mejor discipulador del mundo, póngase a pensar en lo que él hizo. Él escoge a 12 hombres y decide entrenarlos durante 3 años seguidos. 3 años seguidos. Invierte 24 horas de su día invirtiéndolo, aconsejándole, revelándole el secreto de su palabra, manifestando milagros, señales delante de él. Pero ¿qué pasa al final de esa situación? Uno termina vendiéndolo, otro termina negándolo. 2 de ellos querían sentarse, estar asegurados, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y otro dice, ¿sabe qué? Yo no le puedo creer a esas mujeres que dijeron que lo vieron resucitado. Yo tengo que meter mi dedo en su mano o tocar el costado. Si no, no puedo creer eso. Eso fue lo que le aconteció. Esos eran los apóstoles que él tenía. Y ahora que usted y yo estamos frente en un liderazgo, sea en un trabajo, sea en una empresa, sea en un hogar o en una iglesia, que muchos de nosotros, lo poco que podemos invertir en el discipulado de las personas, son a lo mucho 6, 3, 4, 5 horas al día. Y nosotros queremos que esas personas sean mejor materia prima que los apóstoles. Difícilmente. Queremos que el proceso de madurez o el proceso de que esas personas crezcan sea espontáneo, sea mucho más rápido. Yo creo que Dios mismo le diría, estás loco. A mi hijo lo negaron muchas veces, así que te van a negar. De mi hijo hablaron cosas negativas, así que van a hablar de cosas negativas de ti. A mi hijo nunca le creyeron lo que él manifestaba, lo que él revelaba, así que no te preocupes, a ti tampoco te van a creer. Quisiera por favor que alguien me acompañe con la lectura de Juan, capítulo 15, verso 20. Juan, capítulo 15, verso 20. Un principio muy importante que nos deja el Señor Jesucristo en este verso. Si alguien lo tiene, por favor que lo lea. Juan 15, 20. Acuérdense de eso que les dije, ningún servidor es más que su Señor. Amén. Gracias. La palabra de Dios es clara. Ningún discípulo es más que su Señor. Así que usted tiene que aprender que si a Jesucristo le pasaron lo que le pasaron, que lo negaron, que lo insultaron, hablaron mal de él, así que simplemente aprenda a entender de que usted le sirve a Dios
y no a los hombres. ¿Cómo podemos mejorar como líderes? Como les comencé diciendo, todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser líderes. La palabra del Señor tiene muchos ejemplos en su palabra, la cual nos permiten aprender muchos principios de esto. Primero voy a mencionar algo que debemos aprender mucho de nosotros como líderes, y es el principio de la sumisión. Voy a poner el caso de Moisés, que quisiera que por favor me acompañen también a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 18, versos 19 y 21. Les voy a dar como preámbulo lo que le pasó a Moisés. Él estuvo huyendo en el desierto por muchos años, en el cual él aprendió en todo ese proceso, de la manera más dura, a madurar en el Señor. Y aprendió a ser y considerado como uno de los hombres más humildes y más mansos de la tierra. Por eso es que Dios lo llamó. Dice que nunca ha habido ni habrá un líder que no haya primero haber sido un buen servidor. Por ahí me también. Quisiera que por favor me lean Éxodo 18, versos 19 al 21, si alguien lo tiene. Amén. 19 al 21. Ok. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tu pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Amén. Gracias, mi hermano. Vemos lo que su suegro Jetro le dice a Moisés, a su yerno Moisés, luego de que lo veía en ese cargo que Dios le había encomendado de ser el líder de ese pueblo tan numeroso que era Israel. Y Dios lo ve en este caso Jetro lo ve muy cargado a su yerno, que le aconseja. Pero en lugar de Moisés tal vez decir, bueno, suegrito, yo sé que usted me quiere, pero aquí el jefe soy yo. No, la actitud de Moisés fue escucharlo a este hombre, que era muy sabio, y que a pesar de que no estaba tal vez en el cargo de un liderazgo como el que tenía Moisés en ese tiempo, le aconseja de manera muy sabia a conocer, a escoger, dice, hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas. Algo que yo entiendo de Jetro es que él había entendido que no era suficiente escoger a personas al azar, que no era suficiente tal vez escoger a uno que otro que me caigan bien, sino que tenían que haber ciertas características importantes en esos hombres que tenía que ponerlo al frente de otras personas. Una de las características es que sean aptos o capaces. Otra cosa es que sean temerosos de Dios. Y otra que dice, amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas. Esas características nos llevan a entender de que el carácter debe preceder al desempeño de la persona. Muchas veces pensamos que es de poner a una persona por su desempeño, porque produce, pero muchas veces dejamos fuera el carácter. Dice la palabra, dice este estudio, mi dificultad para seguir a otro o someterme a otro es un problema que me capacita para liderar bien. Algo que tenemos que tener muy en claro es que la sumisión es un problema que muchas veces nos incapacita, porque la palabra sumisión solamente al escucharla muchas veces no nos agrada que se diga en el matrimonio, y yo eso lo sé porque tengo un matrimonio. Y muchas veces el someternos mutuamente, a pesar de nuestras diferencias, no es fácil. Pero Dios, a través de la sumisión, nos puede ayudar a ser cada día mejores líderes. Algo importante que quisiera que alguien me lea en Proverbios
26:12, por favor, es que dice que todo líder debe tener un carácter enseñable. Proverbios 26:12. Si alguien lo tiene, por favor, me lo comparte. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en eso que en él. Gracias, mi hermano. El carácter enseñable de ese líder es el que me permite hablar con una persona, así como el tema que le pasó a Moisés, que viene Jetro y le comienza a enseñar. Y básicamente Moisés lo que hace no es decirle, yo ya sabía eso, sino que él toma consejo para su vida y hace el cambio necesario, porque luego de esto tomó el consejo del suegro y lo puso en práctica. Pero es difícil toparse con personas que no tienen ese carácter enseñable, que muchas veces piensan que por su conocimiento, por su edad, por su experiencia, básicamente dice, yo creo que a mí ya difícilmente alguien me puede enseñar algo. Pero la palabra del Señor nos dice que debemos tener un carácter enseñable, así como el de Moisés. Segundo punto dice, debemos tener paciencia porque toma tiempo formar un líder. Por favor, me acompañan a Números 11:28. Y disculpará que hoy estoy tomando muchos versos porque es necesario que la palabra del Señor sea la que más hable que yo mismo. Números 11:28. Lo voy a leerles. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud. ¿Por qué recalco este verso? Porque a Moisés le tomó, dice, 40 años formarse como un líder en el desierto. A José el patriarca dice que le tomó 13 años en llegar a liderar Egipto, a ser el segundo al mando. 13 años en cumplirse ese sueño. Asimismo al rey David, le tomó 12 años en llegar a ser el rey de Israel. Y vemos que Josué, que fue el predecesor de Moisés, dice que era ayudante de Moisés desde su juventud. Básicamente estuvieron 40 años en el desierto. Y la historia dice que a los 60 años Josué comenzó a liderar el pueblo. Esto significa que desde los 20 años Josué estuvo al lado de Moisés, viendo, aprendiendo y tomando consejos para ser un mejor líder. En 2 de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Como les decía, muchas veces pasamos por alto muchas cosas importantes para llamar a un liderazgo o a alguien de liderazgo y no tomamos en cuenta que para ver que esa persona puede ser un buen líder, esa persona tiene que pasar por un tiempo. No es que usted viene a una iglesia y usted, porque viene 2 domingos, usted ya quiere estar al frente de alguna situación. Tenemos que ver primero, como dice este verso, la fidelidad que ese hombre tiene, la fidelidad que esa persona tiene hacia las cosas de Dios. Y lo segundo que veo en este verso es la idoneidad, o sea, la capacidad de poder hacer algo. Porque muchas veces ponemos a personas donde el carácter de esa persona aún no ha llegado. Ponemos a una persona a liderar una situación, un grupo, una empresa, un cargo, una familia, y esa persona, su carácter todavía no está para eso. Por eso es que muchos matrimonios fracasan. Muchos matrimonios se casan muy jóvenes, el muchacho se emocionó con la muchacha, tuvieron sexo antes del matrimonio, ¿y qué sucede? Bueno, se ha acercado ese hombre de esa familia, pero ese muchacho todavía su carácter no está en la posición de ser un padre. ¿Y qué pasa? Vienen problemas, situaciones y tristemente divorcios, porque ese hombre no estaba listo
para esa responsabilidad. 3. Debemos esperar el tiempo correcto. Yo pongo aquí un ejemplo que es el de Pablo y Bernabé. Estos hombres comenzaron a hacer viajes misioneros. Y comenta la palabra del Señor que en su primer viaje, Bernabé, como era un familiar de Marcos, el escritor del libro de Marcos, lo lleva a su primer viaje misionero. Pero la palabra nos enseña que en medio del viaje, Marcos decide abandonarlos y se regresa. Y los deja a los dos haciendo la obra. Entonces, luego en el segundo viaje, Bernabé nuevamente, como quien dice, intercede por Marcos y le dice, oye, llevémoslo. Pero Pablo ya se enoja. Tanto fue así el enojo que tuvieron que separarse. Y Pablo se fue hacia un lado y Bernabé y Marcos se fue hacia otro. ¿Qué estaba enseñándonos Pablo en medio de esta situación? ¿Que Marcos tal vez no valía la pena? No. Simplemente es que hay un tiempo para cada persona. Si usted lee la palabra del Señor, Marcos termina siendo un colaborador importante de Pablo mismo. Nuevamente después ya Pablo, al pasar el tiempo, nos enseña que pasó el tiempo correcto en la vida de este hombre, que lo hizo madurar de acuerdo al estándar que ellos estaban necesitando. Y luego de esto ya no le llama simplemente sino colaborador, su mano derecha. Y muchas veces es por eso que no a todos les gusta pasar por el proceso del tiempo. Todos quieren simplemente, vivimos en una época de todo ya, ahorita, quiero ahora, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, quiero ya llegar a ese lugar. Pero Dios tiene un tiempo para todo. El mismo Jesús, a pesar de tener todos sus dones, todos sus talentos, su carácter ya formado, Dios le dijo, hasta los 30 años tienes que esperar. Y cuando su misma madre, en las bodas de Canaán, le dijo, oye, ayúdanos. ¿Qué le dijo Jesús? Mi tiempo aún no ha llegado. Dios sabía el tiempo perfecto para que Él obre a través de su Hijo. Ahora la pregunta que yo lanzo aquí a los jóvenes, que tal vez se preguntarán, bueno, es que tal vez tengo 15, tengo 20, 25 años, entonces tal vez ya tengo que tener canas como el hermano bueno para poder servir. No, la palabra del Señor quiero que me acompañen a 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 12. La palabra del Señor, este verso quiero detenerme aquí para leerlo con detalle. Que nadie te menosprecie por ser joven. Timoteo, a lo que escucha este mensaje de Pablo, tenía 22 años, era muy joven. Y dice que nadie menosprecie por el hecho de ser joven, sino que más bien dice que como joven vean en ti el ejemplo que tienen que seguir, tu manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Traduciéndolo al lenguaje actual, que los jóvenes me puedan entender, significa que en lo que tú hablas o escribes en las redes sociales, te debes cuidar porque otros te están escuchando, leyendo y te están siguiendo. En lo que tú haces, en cómo tú amas, en lo que crees, lo que ves, lo que oyes y lo que piensas. Hay mucha responsabilidad para los jóvenes también de este tiempo. No, el Señor no está esperando que tú cumplas 40 años para recién ponerlo a servir, o 30. Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor que desde muy jóvenes fueron llamados. El mismo profeta Samuel, bueno, es un ejemplo bastante difícil de creer hasta cierto punto, pero dice que tenía 8 años cuando fue llamado. José también dice que tuvo casi creo que 17 años cuando fue llamado. Y muchos ejemplos en la palabra del Señor han sido jóvenes, pero no por eso han sido menospreciados en la misma palabra, sino que han sido puestos como ejemplo. Por ejemplo, el mismo José que le mencionaba, en todo su caminar, fue un ejemplo tan poderoso que hasta el día de hoy se habla de ese ejemplo, de
José, que a pesar de todas las circunstancias que pasó y atravesó este hombre, pudo llegar a cumplir el sueño de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque tomó muy en claro en quién estaba confiando. ¿Y cuál es el problema de que uno como joven o como líder, uno viva como quien dice, como uno quiera o uno actúe como quiera? Y Jesucristo nos está enseñando algo en Lucas 6:40, que dice que el discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. La responsabilidad que tenemos como líderes es que las personas que nos están siguiendo, las personas que están debajo de nuestro liderazgo, no solo hablando eclesiásticamente, sino laboral o familiarmente, ellos están viendo nuestra forma de actuar, de pensar, de reaccionar. Y quiera o no quiera usted, esas personas van a ser influenciadas por su ejemplo. Tristemente, o la gente se ríe cuando dice, ve, igualita de chismosa que la mamá, o igualito de mal genio que el papá. Pero esos son los ejemplos que muchas veces eso estamos enseñando. Cuarto, necesitamos cultivar intencionalmente nuestro carácter. Mis hermanos, el carácter no se santifica simplemente con venir los domingos a la iglesia. Bien hace viniendo a la iglesia, pero el proceso de santificación del carácter es en el día a día. Y netamente dejando como un concepto claro de carácter, que el carácter no es lo que yo soy. Mi carácter es lo que soy, cuando nadie me ve. Porque muchas veces en una iglesia mostramos nuestra personalidad, somos amables, somos joviales, somos chistosos, pero el carácter es cómo reaccionamos cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Y eso muchas veces, lo que la persona que sí ve nuestro carácter es muchas veces nuestra esposa, o nuestros hijos, o nuestro entorno familiar, porque es ahí cuando ven nuestra reacción, nuestro proceder, y ahí podemos ser evaluados. Y nosotros no podemos vivir con la misma ética que vive el mundo. Yo he escuchado que dice, el fin justifica los medios, pero nosotros debemos ir con una ética bíblica que debe decir, el fin y los medios, ambos tienen que ser tan importantes como el fin es tan importante como los medios. Yo creo que no es bueno mentir, pero yo creo que en este caso, yo creo que Dios entendería. Muchas veces podemos decir eso. O yo creo que yo necesito hacer esa venta, mi negocio está un poco bajo, pero es que tengo que poner un poquito más de valor porque ya, pues, sabe, la otra persona también quiere llevar lo suyo. Dios entenderá. ¿Qué diría usted? No. Yo sé que usted puede decirme con la ética normal, el fin justifica los medios, pero a Dios no le agrada ningún tipo de esas cosas. Filipenses 4:8, por favor, que alguien me acompañe. Debemos tener pensamientos rectos. El carácter de un líder se basa en que nuestros pensamientos deben ir cada vez conforme a su palabra. Si a su mente llegan pensamientos que no están conforme a su palabra, entonces debe desecharlo. Debemos usar la palabra del Señor como filtro en nuestra vida. Usted comienza a pensar cosas que se le vienen a la mente, entonces llévelo al filtro de la palabra del Señor. Si pasa por ese filtro, excelente, pero si no, deséchelo de su vida. Porque la palabra me aconseja que debo concentrarme, dice, en lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello y lo admirable. Ese tipo de cosas son los pensamientos que deben estar en la mente de un líder. Número 5 dice, necesitamos desarrollar
convicciones. Muchas veces hay personas que tienen muy buenas opiniones acerca de Dios y hay que marcar una diferencia muy puntual en lo que significa una opinión y una convicción. Hay personas que usted afuera y le pregunta que si creen en Dios y ellos le dicen que sí, que ellos sí creen en Dios. Pero una opinión no es lo mismo que una convicción, porque las opiniones cambian y las convicciones permanecen para siempre. ¿Cómo formo una convicción en mi vida? La convicción la formo cuando yo adopto esa palabra que estoy leyendo, la tomo para mi vida, la hago carne en mi ser, la veo en mi vida como los resultados que esto produce, y eso se vuelve una convicción en mi vida. Por ejemplo, una convicción clara que el Señor me ha enseñado es que Dios siempre tiene el control, aunque yo no lo vea en el momento. Pero Él me ha enseñado a través de todas las situaciones que Él tiene el control. Como concepto de opinión, es que dice que la opinión es un concepto que se tiene sobre algo. Muchos cristianos podemos confundir y pensar que nuestras convicciones son reales cuando lo que tenemos simplemente son opiniones acerca del tema. Yo le puedo decir, ¿está segura de su salvación? Usted me dice, yo pienso que sí. Pero ese yo pienso que sí, no es una convicción en su vida, es una opinión. Usted piensa que sí. Pero cuando usted declara, no, yo sé quién soy, yo sé que mi salvación está en Cristo, yo sé que estoy seguro que si hoy muero, mañana voy al cielo. Eso es una convicción. La manera como usted declara esa expresión en su vida es lo que hace la diferencia entre una opinión y una convicción. Jeremías 17, versos 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Número 6, ya vamos terminando, como dice Bernardo. La definición más clara de liderazgo es influencia. Muchos de nosotros pensamos que no influenciamos a las personas, pero lo real es que sí influenciamos a toda persona que tiene contacto con nuestro entorno. Si usted la influencia negativa o positivamente, dependerá de cómo usted se está llevando, cómo usted se está guiando en su vida, cómo usted se está comportando durante su día a día. Usted tiene la decisión de hacer que su influencia ayude, cambie o transforme a otra persona, o simplemente que esa influencia sea negativa y comience a adoptar las mismas opiniones, las mismas formas de ser suyo, pero es a través de su influencia. Por eso es importante que nosotros debamos influenciar correctamente. El carácter de Cristo dice que fue su método de influencia, porque el carácter es lo que la gente respeta. Jesucristo no se puso a decir qué tan bueno era, no se puso a decir qué tan santo era, no se puso a decir qué tan glorioso era, simplemente vivió de tal manera que su influencia simplemente mostraba qué tan santo, qué tan puro, qué tan bueno era Él. Y así nosotros debemos actuar en nuestro día a día. El carácter determina la confianza y la credibilidad nuestra para que nos sigan. Conclusión: si su vida se vincula de alguna manera con otra persona, usted la influye. Número 7, y para este es el último punto, por eso decimos, debemos desechar la cultura de celebridad. La celebridad es una cultura que estamos viviendo en el día a día, y la celebridad se la hace con el mercadeo.
redes sociales. En el pasado no habían celebridades, habían héroes. Hombres y mujeres que marcaron e hicieron algo trascendente y que hasta el día de hoy nosotros podemos mencionar. Pero la celebridad, mientras estén las luces, esa persona va a resplandecer y puede ser hasta mientras ser influyente. Pero ¿qué pasa cuando esa persona deja de estar bajo las luces? Ya el carácter de esa persona no sirve para influenciar de manera positiva. Pero el héroe es aquel que a pesar de los años, esa persona sigue influyendo y sigue haciendo algo que fue de valor para una generación. Hoy en día valoramos mucho más las opiniones que los valores. Si nosotros tenemos una buena opinión de esa persona a través del mercadeo, si todo el mundo la sigue, si todo el mundo está atrás de esa persona, entonces generamos que esa persona es confiable. Pero no nos interesa ahora los valores que pueda tener esa persona y de qué manera nos puede estar influyendo. Dice que en la actualidad vivimos una generación donde la personalidad está por encima del carácter. Muchas veces buscamos a las personas alegres, confiables, que son amigueras, que son fáciles de querer, que se hacen querer, que son amiguerísimas, que les hace facilito ser amigos. Pero esas personas, tristemente, muy probablemente, no tienen su carácter de manera formada. Hay tres mentiras que nos dicen en esta cultura. Dice, pensamos que somos lo que hacemos. Si usted ve este pensamiento, muchas personas dicen, ¿cuántos, por ejemplo, en el tema de redes sociales, cuántos seguidores tienes? Ah, bueno, yo tengo 100. ¿Y tú cuántos tienes? Yo tengo 1000. Ah, ¿y tú cuántos tienes? Yo tengo 2000. Wow. Entonces tú dices, wow, entonces yo estoy mal. Por ejemplo, si yo estoy enseñando la palabra y me bajo y digo, alguien viene y me felicita y dice, bien hermano, el Señor me habló, yo me siento, wow, qué bien. Pero si la persona simplemente está apurada y ya me pasé el tiempo, y se van y ni siquiera me dicen, Dios te bendiga, gracias, entonces yo digo, wow, me siento mal. Porque pensamos que somos lo que hacemos. Pero Dios nos ha dado claramente en su palabra que Él nos ha dado un valor sobre todas cosas. Lo segundo es, pensamos que somos lo que poseemos. Muchas veces, si usted tiene un buen carro de buena marca, usted para firmar una carta tiene un lapicero de punta de oro, entonces usted dice, wow, yo soy eso, porque pienso que soy lo que poseo. Y la tercera mentira es que pensamos que somos lo que otros piensan de nosotros. Y eso es un error garrafal que tenemos. Si otras personas tienen un buen concepto de nosotros y hablan muy bien de nosotros, entonces pensamos que estamos bien. Pero si otras personas nos detestan, no nos quieren ver o están hablando mal, entonces también nosotros pensamos que somos así. Para esto les dejo algo en su corazón. Somos lo que Dios piensa de nosotros. Y eso está en Juan 1:12. Si alguien se lo sabe de memoria o lo quiere leer, léalo. Juan 1:12. Eso es lo que yo soy. ¿Qué dice mi hermano Peter? Hechos hijos de Dios. Así que usted es hecho hijos de Dios. Para concluir, yo quiero darles una ilustración que escuché muy práctica. Dice que una niña estaba con su papá y él llegaba del trabajo muy cansado y simplemente la niña decía, papi, quiero jugar contigo. Decía, chuzo, ya mismo, mijito, no. Papi, quiero jugar contigo. Entonces dice que ve un periódico y ve un mapa del mundo y comienza a despedazarlo. Y se lo da en un tachito a su hija y le dice, ¿sabes qué, mijita? Después de que arme eso, ahí jugamos. Papá pensó, bueno, tengo un par de horas, una hora mínimo para que la niña pueda armarlo. ¿Qué pasa? A los 15 minutos llega la niña ya como lo había armado ya rápidamente. Entonces papá dice, pero wow, está bien, ¿qué pasó y cómo así? La niña le muestra al otro lado del mapa, es que dice que si tú armas la cara del hombre, entonces armaba ya todo el mundo. Y eso es lo que muchos de nosotros debemos entender.
que necesitamos primero armar el carácter del hombre para que todo su mundo se arme. Hay muchas iglesias y muchos de nosotros que pasamos más tiempo armando el mundo del hombre que en lugar de invertirnos en armar primero al hombre. Póngase de pie, mi hermano, en esta mañana. Le damos gracias a Dios. Permítame terminar orando por cada uno de ustedes.